Es un gusto presentar para esta conferencia magistral al doctor Alan Bonder con el tema de abordaje actual de la colangitis biliar primaria. La semblanza del doctor Bonder es que él es graduado de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México. Su residencia de medicina interna la realizó en Boston, en el New England Medical Center. Posteriormente, en esta misma institución, realizó la residencia de gastroenterología y endoscopía. La subespecialidad en hepatología y trasplante la llevó a cabo en Boston, en Harvard, en el Beth Israel Deaconess Medical Center. Es director asociado de posgrado en hepatología y trasplante hepático, así como director médico de trasplante hepático del Beth Israel Deaconess Medical Center. Bienvenido, doctor Bondes. Primero que nada, mucho gusto. Soy el doctor Alan Bonder Weisbrot. Yo soy el director médico de trasplante hepático del Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston y estoy afiliado a la Universidad de Harvard. Mi título de hoy será el abordaje actual de la colangitis biliar primaria. Estas son mis declaraciones de conflicto de interés. Y vamos a empezar la presentación hablando del típico paciente o de la típica paciente que se presenta hasta nuestra consulta con el diagnóstico de colangitis biliar primaria. Cuando hablamos de estas características típicas, primero hay que empezar con la edad. Generalmente son entre 45 años de edad. El género es más común en el género femenino. La serología generalmente muy importante es abarca que el 95% de ellos tienen positivos los anticuerpos antimitocondriales, el 30% los anticuerpos antinucleares y el 50% los anticuerpos de músculo lisos. Tienen elevaciones en las inmunoglobulinas, específicamente la IgM. La resonancia o las vías biliares son morfológicamente normales y la histología es muy característica. Muestran infiltraciones linfocíticas, lesiones del conductos biliares y presencias de granulomas y generalmente no tienen coexencia con enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, si nos vamos a qué ha pasado en las últimas décadas, nosotros hemos estado diagnosticando colangitis biliaris primarias en edades avanzadas y este es un estudio publicado por Murillo Pérez de la Universidad de Toronto, en donde lo que podemos ver es dividió este estudio por décadas, 70, 79, 80, 89, 90, 99, 2000 a 2009 y después del 2010. Y como podemos ver en esta gráfica, entre las últimas décadas, la edad del diagnóstico, la edad de la presentación de colangitis biliar primaria está subiendo. Y si vamos en detalle a qué tipo de edades tienen, podemos ver que en las últimas 3 décadas, la mayoría de los pacientes diagnosticadas con colangitis biliar primaria tienen entre 50 y 70 años, pero si vamos en detalle, la mayoría de los pacientes son diagnosticados en las décadas entre los 50 y los 59 años de edad. Pero a pesar de estar diagnosticados a una edad mucho más avanzada, afortunadamente para todos estos pacientes hemos diagnosticado a los pacientes de colangitis biliar primaria en un estadio mucho más temprano histológico. Otra vez, el mismo estudio mostró diferentes décadas. En la parte izquierda de la gráfica tenemos la década del 70 hasta el 89, del 90 al 99 y del 2000 al 2014. Y en la gráfica, el gris claro muestra gente que tiene estadios de fibrosis muy temprana, ya sea estadios 0, 1 y 2, y en la gris oscura, estadios de fibrosis muy avanzadas, ya sea estadio 3 o cirrosis. Y como podemos ver en la parte más derecha de nuestra gráfica, los pacientes muestran tenemos mucho mayor incidencia de pacientes que tienen histologías tempranas. Ahora, ¿qué podemos decir de la etnicidad? Podemos decir que es mucho más común en mujeres. Aquí si comparamos, es mucho más prevalente en mujeres, 42.8 por cada 100,000 habitantes, ahí comparado con hombres que es 10.7. Pero si nos vamos específicamente a la raza, podemos ver que la raza afroamericana
tiene mucho menos incidencia de colangitis biliar primaria que la raza blanca. Así que, ¿qué es lo que vamos a, cuál es nuestro motivo, cuál es nuestro principal objetivo en pacientes que son diagnosticados con colangitis biliar primaria? Yo podría hablar de esto que son los pilares del manejo. Hay que prevenir la progresión a cirrosis. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Vamos a tener que hacer una estratificación de riesgo, ver cómo son estos pacientes, qué pacientes van a progresar mucho más rápido de estadios tempranos a estadios tardíos. Buscar el estadio, ya sea con marcadores no invasivos o biopsias hepáticas, y por último, ofrecer tratamientos a tiempo, es decir, ácido ursodeoxicólico, y si no, ofrecer terapias de segunda línea. Pero algo muy importante que se nos olvida muchas veces a los gastroenterólogos y hepatólogos es el manejo de síntomas, ya sea el prurito, la fatiga, el complejo Zika, las osteoporosis severas, otras enfermedades autoinmunes coexistentes. Y también mandar el mensaje de que si está hay presencia de estos síntomas, referir a los pacientes propiamente o a tiempo a un centro de trasplante hepático. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en pacientes que tienen cirrosis hepática? Si tenemos el diagnóstico de colangitis biliar primaria, le hacemos pruebas de funciones hepáticas, tenemos ultrasonido endoscópico, un ultrasonido hepático y tenemos una elastografía y tenemos el diagnóstico de cirrosis. Si el paciente está compensado, no hay que olvidarse de hacer los tamizajes propios de un ultrasonido y una endoscopía cada 6 meses y cada 2 a 3 años, pero si está descompensado ese paciente, referirlo a un centro de trasplante. Ahora, si el paciente tiene cirrosis, no tiene cirrosis, aún así hay que ofrecer el tratamiento de primera línea, que es el ácido ursodeoxicólico, a una dosis de 13 a 15 miligramos por kilogramo de pesos diarios, evaluar estos pacientes para una respuesta bioquímica adecuada o inadecuada, y si esta respuesta no es adecuada, ofrecer terapias de segunda línea. Ahora, el tratamiento de elección para los pacientes con colangitis biliar primaria es el ácido ursodeoxicólico. Y algo muy importante es no olvidarnos de la dosis, ya que la dosis es uno de los pilares más importantes para que los pacientes respondan de manera adecuada. Y cuando hablamos de la dosis adecuada, es entre 13 y 15 miligramos por kilogramo de peso al día, ya sea dividido en 1, 2 o 3 dosis. ¿Y por qué esta medicina se vuelve el pilar del tratamiento? Bueno, se ha comprobado que tiene 5 efectos bien importantes. Número 1, disminuye las pruebas de funciones hepáticas, disminuye la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, la GGT y las transaminasas. Número 2, mejora el colesterol y el niveles de la inmunoglobulina IgM. Número 3, disminuye la progresión de fibrosis. Número 4, disminuye la incidencia de varices esofágicas y por último, disminuye la necesidad de un trasplante hepático. Así que cuando tenemos un paciente que tiene el diagnóstico de colangitis biliar primaria, lo primero que tenemos que ver es cuáles son aquellos factores pronósticos individuales. Como hemos hablado un poco anteriormente, es la edad al diagnóstico, el género del diagnóstico, todos esos influencian en qué tipo de respuesta van a tener los pacientes. Y una vez que asumimos o empezamos el tratamiento de elección, los pacientes tienen que estar en una dosis correcta por lo menos por un año. Y en esos vamos a dividir los pacientes que responden, que son aquellos que son los considerados respondedores a tratamiento, y los que son aquellos que no responden a tratamiento después de un año y van a necesitar tratamiento de segunda línea. Y para esto tenemos ciertas herramientas que nos ayudan a que podemos estratificar a ese paciente de una manera correcta. Y tenemos modelos dicotómicos, ya sea el modelo de París, de Barcelona y de Rotterdam, que vamos a hablar en detalle. Y por último, los modelos continuos, que son un poquito más, que ayudan de una manera con el día a día de estos pacientes, ya sea el GLOBE Score o el UK-PBC Score. Así que, ¿cómo vamos a estratificar a los pacientes que tienen que no van a responder al tratamiento? Primero vamos a hablar del género. Y en el género, este estudio también de hace un par de años, en el cual publicaron aquellos pacientes que son diagnosticados con colangitis biliar primaria y son divididos en dos, aquellos que son femeninos y aquellos que son masculinos. Si podemos ver, la gráfica femenina es una gráfica bastante inclinada de 45 grados. Y lo que podemos ver es que aquella paciente femenina que es diagnosticada a edades tempranas responden mucho menor que aquellos que son diagnosticados a edades tardías. Pero si nos fijamos un poquito en la gráfica de los pacientes masculinos, generalmente la gráfica es bastante o casi horizontal. Quiere decir que no importando la edad del diagnóstico,
aquellos pacientes que son de género masculino responden mucho menor en porcentaje que los pacientes femeninos. Pero vamos a suponer o vamos a poner todos estos pacientes, ya sea masculinos y femeninos, todos en una gráfica y vamos a ver la edad del diagnóstico. Mientras más nos acercamos a la gráfica, quiere decir que más vamos a responder al tratamiento convencional y podemos ver que aquellos que son diagnosticados a edades tempranas, ya sea edades entre menos 30 y 30 y 40, responden mucho menos a aquellos pacientes que son diagnosticadas a edades tardías, ya sea en las décadas de los 50, de los 60 y de los 70. Ahora, ¿qué otros marcadores tenemos para ayudarnos a saber si este paciente va a ser el respondedor? Primero tenemos la fosfatasa alcalina. En este estudio del grupo de Toronto vieron que la fosfatasa alcalina al diagnóstico de la oncolangitis biliar primaria nos ayuda a prognosticar si estos pacientes van a tener mayor mortalidad. En esta gráfica podemos que el coeficiente de muerte es mayor de 1 aquellos pacientes que tienen más de aún valores normales de la fosfatasa alcalina. Y si volvemos a repetir este número al año, podemos que el coeficiente sigue siendo mayor mientras la fosfatasa alcalina sigue subiendo. Quiere decir que en la gráfica azul, si la fosfatasa alcalina es 2 veces o 3 veces por arriba de los valores normales, los pacientes tendrán 2 o 3 o 4 veces más probabilidad de muerte en los siguientes 4 años. Y por último, a los 5 años, podemos ver otra vez cómo la gráfica sigue subiendo más. Esto quiere decir que la fosfatasa alcalina sigue siendo un marcador sumamente importante para estratificar a aquellos pacientes que tienen el diagnóstico de la colangitis biliar primaria. El otro valor de laboratorio que tenemos es la bilirrubina y otra vez vamos a tener 3 diferentes tiempos. El primero es al diagnóstico y podemos ver que alguien que tiene menos de 1 tiene menor probabilidad de tener muerte o trasplante y conforme vamos avanzando en el tiempo, bilirrubina al año, si sigue siendo por arriba de 1, la muerte sigue, la tasa de mortalidad, así como la tasa de aumento del trasplante siguen aumentando y por último, a 5 años, también siguen siendo bastante significativos. Así que la bilirrubina y la fosfatasa alcalina siguen siendo los marcadores del día a día que tenemos que analizar de una manera muy, muy importante en pacientes con colangitis biliares primarias. Pero ¿qué pasa si nos volvemos un poquito más estrictos y bajamos un poquito el límite del valor de la bilirrubina de ya sea 1 a 0.6? Y este corte se hizo, podemos ver el coeficiente de 1 con valores de 0.6 y podemos ver que pacientes que han sido estratificados, aquí son pacientes que tienen 0.6, aquí son pacientes que tienen 1 y aquí son pacientes que tienen más de 1. Si comparamos estas dos gráficas con la bilirrubina normal, podemos ver que la tasa de mortalidad es mucho mayor. Desafortunadamente, ninguno de los estudios que Murillo Pérez publicó comparó ninguna del 0.6 a 1, pero aún así, siendo estrictos, la bilirrubina menor de 0.6 dice que los pacientes van a tener muy buen pronóstico. Ahora, vamos a tratar de mezclar la fosfatasa alcalina con los valores de la bilirrubina y otra vez es otro estudio publicado por Murillo Pérez de la Universidad de Toronto, en donde mezcló todas las diferentes variables que les he comentado en las últimas 3 diapositivas. La primera gráfica es una bilirrubina menor de 0.6 y una fosfatasa alcalina menor de 1 o menor de lo que es el valor normal. La segunda gráfica es menos de 0.6, pero una fosfatasa alcalina entre 1 y 1.67 por arriba de los valores normales. La siguiente gráfica podemos ver 0.6 a 1 con una fosfatasa alcalina normal. Y la última gráfica es mayor de 1 con una fosfatasa alcalina mayor de 1.67. Y lo que podemos ver es que la tasa de sobrevida es mucho peor en aquellos pacientes que tienen una bilirrubina mayor de 1 y una fosfatasa alcalina que tiene más de 1.67 de los valores normales. Ahora, ¿cómo podemos definir respuesta inadecuada? Y bueno, la respuesta inadecuada se ha definido de manera diferente por muchos investigadores por todo el mundo. Estos son, digamos, los 7 diferentes puntajes que hoy se estudian o se utilizan para definir algún paciente que no es respondedor al tratamiento convencional. Pero yo quisiera que pusieran atención un poquito a lo que es el de Toronto, que es la fosfatasa alcalina, que ha sido el valor de 1.67 por arriba de los valores normales como algo que ha sido estándar para los estudios que se han publicado. Y la otra es
la del estudio de el Rochester, que es la fosfatasa alcalina por arriba de 2 y así una puntuación de Mayo por arriba de 4.5. Pero cualquier uso de estos 7 puntajes son válidos y siguen dictaminando, siguen pronosticando buena respuesta al tratamiento de los pacientes. Los otros dos que les dije que no son dicotómicos son el GLOB score y el UKPBC score. La diferencia entre uno y el otro, del lado izquierdo, podemos ver que el GLOB score evalúa el tiempo de sobrevida o de no necesitar trasplante al año de tratamiento. Las variables que son utilizadas en este puntaje es la fosfatasa alcalina, la bilirrubina, la albúmina y las plaquetas. Y en el UKPBC score, lo que evalúa es el riesgo de necesitar trasplante hepático o de morir debido a una causa hepática a los 5, 10 o 15 años al iniciar tratamiento. En este caso, utiliza la fosfatasa alcalina, la bilirrubina totales y las transaminasas. Ahora, en los últimos años con la elastografía, hemos sido capaces de pronosticar el estadio de fibrosis sin necesitar una biopsia hepática. Y nosotros, junto con Corpechot de Francia, pudimos presentar en el Congreso Europeo de Hígado que un valor mayor de 10 kilopascales hacen o muestran que tienen aumento en la mortalidad. Y en esta gráfica lo podemos ver, el coeficiente de mortalidad mayor de 1 cuando uno es 1 cuando uno tiene 10 kilopascales. A la gráfica, al subir, obviamente tenemos mucho mayor mortalidad. Así que nosotros hacemos de una manera rutinaria en pacientes que tienen colangitis biliar primaria este estudio al principio del tratamiento y lo seguimos repitiendo al año y a los 2 años de continuar su tratamiento. Ahora, estos son de los pocos estudios que ha utilizado el estadio histológico para determinar el pronóstico de la respuesta bioquímica del tratamiento. Otra vez Murillo Pérez de la Universidad de Toronto pudo dar 4 diferentes grupos. El primer grupo son estadios histológicos tempranos con una fosfatasa alcalina normal. En la gráfica verde, que es el número 2, que en estadios tempranos con una fosfatasa alcalina anormal, y las 3 y las 4 son con estadios histológicos avanzados con presencia de anormalidad de las fosfatasas alcalinas. Y como podemos ver, aquel paciente que tiene estadio temprano con una fosfatasa alcalina tiene una sobrevida igual que alguien que no tiene la enfermedad. Si lo comparamos a alguien que tiene un estadio histológico avanzado con una fosfatasa alcalina anormal. Ahora, ¿qué podemos ofrecer como terapias de segunda línea? Hoy por hoy, los agonistas de los peroxisomas y los farsenoides son los tratamientos de elección que podemos ofrecer a pacientes que tienen colangitis biliar primaria. ¿Y cómo actúan? Bueno, este es el hepatocito y el hepatocito en condiciones normales tiene 2 proteínas que nos ayudan a manejar la toxicidad de las sales biliares. En su lado izquierdo tenemos el citocromo P7A1 que se dedica a aumento del síntesis de los ácidos biliares y del lado derecho la proteína ABCA1 que promueve el transporte de ácidos biliares. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, la proteína de crecimiento 19 intestinal, que es una de las medicinas que se utiliza hoy en día. Cuando utilizamos agonistas como los agonistas de los farcisomas, lo que aumentamos la producción de este factor de crecimiento y disminuimos la producción del citocromo P7A, disminuyendo, así como resultado, la síntesis de ácidos biliares. Y por el otro lado, los agonistas de los peroxisomas. Los agonistas de los peroxisomas aumentan el transporte de ácidos biliares de la proteína ABCA1 y disminuyen a su vez la síntesis de ácidos biliares del citocromo P7A1. Entonces, cuando hablamos de los estudios de los farsenoides, el primer medicamento que nos viene a la mente es el ácido ubeticólico. El ácido ubeticólico fue publicado por Nevens en el New England Journal of Medicine en el 2016. Y en este estudio randomizado doble ciego, en el cual se utilizaron 2 dosis más un grupo de placebo, en el cual el objetivo principal era tratar de disminuir la fosfatasa alcalina por debajo del 1.67 o disminuir la bilirrubina por abajo de lo que es el valor normal, que desafortunadamente como objetivo principal no se logró, pero realmente el estudio mostró que no hubo problemas con efectos adversos. Así que vamos en detalle a analizar este estudio.
Entonces, estos son los primeros 12 meses del estudio. La gráfica en naranja es el grupo que recibió entre 5 y 10 miligramos. La gráfica azul son aquellos que recibieron 10 miligramos y el placebo son aquellos que están en la gráfica blanca. Si podemos ver al año, el 46% de los pacientes en el grupo entre 5 y 10 miligramos lograron la respuesta y la respuesta fue definida como, se los había mencionado en la diapositiva anterior, disminución de la fosfatasa alcalina por abajo de 1.67 o la normalización de las bilirrubinas por el nivel normal. Ahora, si vemos la gente que recibió el ácido beticólico por los 10 miligramos es 47%, comparado con placebo que solo fue un 10%. Sin embargo, cuando nosotros vemos exactamente cuál fue la dosis que logró que la fosfatasa alcalina llegara por debajo de los niveles que lo tenemos que hacer, vamos a ver, la dosis sería la de 10 miligramos. Otra vez en esta gráfica tenemos tres diferentes colores. La del placebo son los círculos blancos, la azul son los que tienen entre 5 y 10 y por último los 10 miligramos son aquellos que están en rojo. Y como podemos ver, aquellos pacientes que recibieron en la fase, ya sea en la fase de doble ciego o en la fase abierta, recibieron 10 miligramos, son aquellos que lograron disminuir la fosfatasa alcalina por debajo de los 1.67 por de los valores normales. Así que en conclusiones, este estudio mostró que los criterios bioquímicos relacionaron con mejoría clínica, ya sea la fosfatasa alcalina y la bilirrubina. Los marcadores de inflamación, la proteína C reactiva y los marcadores de apoptosis disminuyeron. La eficacia fue demostrada cuando los resultados fueron analizados por severidad y respuesta de la enfermedad. Quiere decir que no importando el estadio de fibrosis o qué tan elevada la fosfatasa alcalina, el ácido beticólico fue sumamente eficaz. Y también podemos decir que es consistente con todos los grupos estudiados, no importando la edad del diagnóstico, no importando la duración de la enfermedad y también, como les dije, no importando los niveles de base de la fosfatasa alcalina. Sin embargo, esta es una medicina que causó bastantes efectos adversos y el efecto adverso principal fue el prurito. Entonces, yo quiero que pongan atención en los efectos adversos. Vean la gente que tiene placebo, el 38% tuvo prurito, pero si nos vamos con detalle, la gente que fue en el brazo de 5 a 10, más de la mitad de los pacientes tenían prurito, pero cuando llegamos a 10 miligramos, casi el 70% de los pacientes demostraron prurito. Y si llegamos al estudio en la fase abierta, el 72% de los pacientes mostraron prurito, con la cual es una medicina poco tolerable por este efecto adverso. Volvámonos a las otras opciones que desafortunadamente actualmente no están aprobadas. Esas medicinas son los agonistas de los peroxisomas. Vamos a hablar del bezafibrato, del seladelpar, del alafibranol y del saraglitazar. Vamos a hablar de los análogos de la proteína de crecimiento intestinal 19, otros agonistas como el tropifexor y otros que podemos ver que son como los inhibidores de los transportes ileales. Como les dije, ahorita se encuentran en estudios, fase 3 la mayoría de ellos y en fase 2 generalmente los otros. Así que vamos a ir uno por uno. El primero es el bezafibrato. El bezafibrato fue publicado también en el New England Journal of Medicine por el grupo de Francia, por Corpechot, y en este estudio el principal objetivo era la respuesta bioquímica que estaba definida como bilirrubinas normales, fosfatasas alcalinas normales, transaminasas normales, albúmina normal y normales tiempos de la coagulación. En este estudio fueron randomizados los pacientes a recibir 400 miligramos de bezafibrato contra placebo por un periodo de 24 meses. Y lo que podemos ver en este estudio es que ningún paciente que recibió placebo normalizó ninguno de estos estudios y podemos ver que en promedio entre el 31 y el 35% de los pacientes que recibieron bezafibrato pudieron normalizar los estudios de las pruebas de funciones hepáticas. Pero lo más interesante de este estudio que se publicó ya hace un par de años es el primer estudio que se utiliza la elastografía como un objetivo secundario en el cual se pudo mostrar que aquellos pacientes que eran tratados con bezafibratos disminuían su elastografía y por ende mejoraban el estadio de fibrosis. Otro estudio al que fuimos parte aquí nosotros fueron 12 semanas de la Fibranor. El Fibranor es un fibrato, es un
agonista de los peroxisomas alfa. En este estudio fueron 3 brazos. El estudio fue un brazo de placebo, un brazo de 80 miligramos y otro brazo de 120 miligramos. El objetivo principal del estudio era la disminución significativa a las 12 semanas del tratamiento de la fosfatasa alcalina, y como lo podemos ver en el estudio, 80 miligramos disminuyó 52% de base y 120 el 44%, con muy pocos efectos adversos, con lo cual el estudio ha sido movido hacia una fase 3, con la cual va a estar por empezar en estos meses. El otro que tenemos es el otro agonista de los peroxisomas, es el ADELPAR, que es un específico de la delta. En este estudio doble ciego de fase 3 se randomizaron los pacientes que respondieron de manera inadecuada y sus objetivos principales eran disminución de la fosfatasa alcalina por 1.67 o 15% de base y unas bilirubinas completamente normales. Ahora aquí vamos a ver que hubo 3 brazos, el brazo de placebo en verde claro, 5 miligramos y 10 miligramos. El 78% de los pacientes pudieron lograr el objetivo primario. El 27% de los pacientes normalizaron completamente la fosfatasa alcalina. Pero no solo eso, es el primer estudio que podemos dar otro o segundo objetivo. El prurito fue tratado de una manera significativa. Esto es basados en los puntajes de NRS, donde podemos ver aquí que las pacientes que recibieron 10 miligramos fueron mucho mejor comparados con el placebo. Y por último, el 50% de los pacientes que recibieron la medicina normalizaron las enzimas del hígado. Otro estudio que fueron otro agonista de los peroxisomas es la saroglitazar. Y en este estudio de saroglitazar fueron 16 semanas, en el cual se fueron 3 brazos, el brazo de placebo de 2 y 4 miligramos. Y como podemos ver, 4 miligramos disminuyó en promedio 663 puntos más la fosfatasa alcalina comparada con 155 de 2 miligramos, con placebo que casi no hubo ninguna diferencia en los cambios de la fosfatasa alcalina. Ahora, otras medicinas que tenemos, el EPIC trial, que es el agonista del FGF19, que la medicina se llama NGM282, son 45 pacientes divididos en 3 brazos, uno con 0.3, el siguiente grupo con 3 miligramos y el placebo obviamente siendo placebo, fueron randomizados a 28 días de tratamiento. Y lo que podemos ver en este estudio como objetivo primario fue el cambio de las fosfatasas alcalina. En aquellos pacientes que recibieron 0.3, la disminución es de 51. En aquellos pacientes que recibieron 3 miligramos eran de 66, comparadas con placebo, que aquellos en el placebo incluso la fosfatasa alcalina subió en vez de bajar. Por último, tenemos el análisis preliminar de tropifexor. El tropifexor es otro agonista de los farsenoides. En este estudio se utilizaron 3 diferentes dosis, 30 microgramos, 60 microgramos, 90 microgramos comparados con placebo. Y como podemos ver, todos los pacientes que recibieron tratamiento a las diferentes dosis fueron mejores comparados con placebo, pero sin duda el que más fue comparado con todos fue el de 60 de tropifexor. Otro agonista de los farsenoides, el cual publicamos hace un par de años, es el Intrepid, en donde utilizamos la proteína EDP305. Este estudio fue un estudio randomizado doble ciego a 12 semanas con 3 brazos, pacientes que recibieron 2.5, pacientes que recibieron 1 miligramo y por último placebo. Y el objetivo principal fue una disminución de por lo menos 20% de la fosfatasa alcalina inicial. Los resultados mostraron que 2.5 miligramos disminuyeron 46%, 1 miligramo 45% y por último el placebo el 12%. Desafortunadamente, como todo agonista de los farsenoides, los efectos adversos principales fueron prurito. 71% en aquellos que recibieron 2.5, 47% en aquellos que recibieron 1 miligramo y solo 33% en los pacientes que recibieron placebo. Por último, otro tipo de medicamentos que son los inhibidores de NOX1 y NOX4. A estos pacientes la medicina es la nicotamida adenina-dinucleótido. Generalmente tienen como efecto antiinflamatorio y antifibrótico. Este estudio fue un estudio randomizado de 24 semanas con 2 tipos de dosis,
por un lado 400 miligramos por día, por otro lado 400 dos veces al día y el placebo. Y lo que podemos decir es que los pacientes, el objetivo principal era disminución de la fosfatasa alcalina y de la GGT, que fueron logrados en todos los pacientes y la mayoría de los pacientes que recibieron el tratamiento no tuvieron ningún efecto adverso significativo. Por último, tenemos los inhibidores de los transportes biliares y los inhibidores el Inireximab. El Inireximab es especialmente para el tratamiento del prurito. En este estudio han sido 4 o 5 diferentes brazos, placebo, 20 miligramos al día, 90 una vez al día, 180 una vez al día, 90 microgramos 2 veces al día y 40 2 veces al día, en el cual los resultados mostraron que el promedio diario de prurito mejoró significativamente en aquellos que usaron Linireximab 40 microgramos 2 veces al día, y como podemos verlo aquí, 40 y 90 miligramos comparados con el otro tipo de dosis fueron las mejores dosis para tratar de manera efectiva el prurito de los pacientes con colangitis biliar primaria. Por último, quisiera hablar de cuáles son las consideraciones de colangitis biliar primaria después del tratamiento, después del trasplante hepático. Y en este estudio publicado por Aldo Montaño, en la cual la recurrencia fue el principal objetivo, en la cual los pacientes recibieron ácido ursodeoxicólico después del trasplante por complicaciones de esta enfermedad. Es un estudio retrospectivo, multicéntrico, con promedio de casi 30 años. Los resultados mostraron que 940 pacientes fueron estudiados, más de casi el 90% eran femeninos, 16 centros, y solo el 22% recibieron la dosis preventiva de 10 a 15 miligramos por kilogramo de pesa después del trasplante. ¿Y qué es lo que pasó con esto? Los resultados mostraron algo muy interesante. Aquellos que recibieron ácido ursodeoxicólico preventivo pudieron tener mayor sobrevida, tuvieron menos recurrencia, menos pérdida de los órganos, menos incidencia de la muerte y ganaron años de sobrevida de 21 a 42 meses después del trasplante hepática para el año 2020. Y este estudio fue reafirmado por este metaanálisis por Marlene Mayo de UT Southwestern, en el cual pusieron todos los pacientes que han recibido ácido ursodeoxicólico y lo que vieron es que la recurrencia de la enfermedad fue en 16% en aquellos que recibieron la medicina, comparado con 23% de aquellos que no lo recibieron. Pero notaron una cosa más que nunca se había notado en aquellos pacientes que recibieron la medicina, es que por la primera vez el ácido ursodeoxicólico disminuyó la presencia de complicaciones biliares y cálculos respectivos en aquellos pacientes que fueron trasplantados. Así que en conclusión, la identificación de aquellos pacientes que responden a ácido ursodeoxicólico es importante a fin de identificar a aquellos que pueden beneficiarse de medicamentos de segunda línea. Solo el ácido obeticólico ha sido aprobado por la FDA como terapia de segunda línea. Los agonistas de los peroxisomas y de los farsenoides se encuentran en una fase de investigación, pero los resultados son muy buenos y muy alentadores. Tenemos nuevas terapias para el prurito, como el Inireximab y los fibratos, que han mostrado resultados favorables para los tratamientos del prurito. Y por último, el isoprofiláctico de ácido ursodeoxicólico disminuye el riesgo de recurrencia de colangitis biliar primaria después del trasplante hepático. Muchas gracias y gracias otra vez por la invitación.